Acompaña al equipo de El Sapo en la Sopa todas las tardes en la revista de variedades más completa. Comentarios. Hay gente que le duele la cabeza cuando no fuma o cuando no bebe café. Invitados. Yo acaricio a mi manera, como beso, ya no hay otro y en la cama soy completo. Finanzas. ¿A quién no han llamado Kismel para ofrecer algún tipo de producto financiero, específicamente seguros para las tarjetas de crédito? Salud. La vacuna contra el VPH es la prevención primaria para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. El Sapo en la Sopa. Política con color. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Coco TV. El canal de todo. El canal de todo. El canal de todo. Señores, hoy nosotros estamos en compañía de una neuróloga. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de la epilepsia. Ustedes saben que es un tema que tiene muchas inquietudes, que al momento de ser diagnosticado un hijo con este tipo de situaciones, a nosotros se nos acelera el corazón a millón. No siempre manejamos las informaciones correctas y aparte de eso, no siempre se cae en las manos correctas. Hay muchos pacientes que toman la decisión de cambiar una y mil veces de médicos. Hay situaciones con los medicamentos. Hay de todo y por ende tenemos que aprender. A veces andamos en la calle, vemos un paciente que le pasó una situación, un ataque de epilepsia, no sabemos cómo ayudarlo. Lo mismo pasa en las escuelas, los maestros a veces no tienen información. Y hoy nosotros vamos a aprender para ayudar a ese amigo, ese vecino, sea quien sea, que ande ahí en la calle y que le pase un inconveniente. Doctora Fernández, buenas tardes. ¿Cómo usted se siente? Hola, buenas tardes. Yo me siento muy bien por estar aquí. Te agradezco la invitación, Kismel, y también le agradezco a todos los que sintonizan este programa tan visto, pues por dejarme estar aquí. Doctora, hoy nosotros vamos a hablar de epilepsia. Aquí en la República Dominicana hay muchas inquietudes con relación al tema. ¿Epilepsia per se nace o podría desarrollarse a largo plazo? Bueno, pues las dos cosas. Se puede nacer con epilepsia y eso tiene un nombre. La epilepsia, cuando uno nace con eso, se puede deber a carga genética, es decir, a la herencia. Hay genes que están relacionados con la epilepsia y también se puede deber a eventos que han ocurrido antes del bebé nacer, es decir, intraútero. Pero también se puede deber a eventos que ocurren después del nacimiento. Por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, es decir, un golpe fuerte en la cabeza, un derrame cerebral, como se le llama comúnmente, una hemorragia cerebral, un tumor cerebral que se desarrolle en la niñez o en la adultez. Es decir, enfermedades, cierto tipo de enfermedades del sistema nervioso también pueden manifestarse como epilepsia. Y en cada uno de los casos, pues tiene un nombre diferente. Cuando un niño se diagnostica que tiene epilepsia, ¿obligatoriamente necesita iniciar un tratamiento? Claro que sí. La epilepsia, cuando se hace el diagnóstico de epilepsia, es imperativo dar un tratamiento. ¿Por qué? Porque yo le digo a los pacientes que el cerebro nada más sirve para una cosa, y es para aprender. Aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a resolver problemas y a hacer diferentes cosas. Y cuando el cerebro empieza a convulsionar, es como, yo les pongo el ejemplo, la analogía de que es como una computadora, una gran computadora, que tiene un defecto, un chip o un cablecito que está pelado, y entonces, pues, tira una carga eléctrica anómala. Pues si le dejamos eso, si le permitimos a ese cerebro que empiece a usar ese circuito anómalo, pues lo va a utilizar con más frecuencia y cada vez, por decirlo de una manera fácil, pues cada vez se le va a hacer más fácil convulsionar al cerebro. Entonces, aunque sean muchas veces por fiebre o por cierto tipo de enfermedades, muchas veces es muy necesario empezar el tratamiento para cortar ese ciclo ahí y no dejar que el cerebro aprenda a convulsionar. Una madre, ¿cómo podría sospechar que existe la posibilidad de que un hijo padece epilepsia? Hay muchas cosas. Yo he tenido ciertas experiencias y te voy a comentar brevemente. A veces hay, sobre todo niños, que hacen movimientos anormales o que se desconectan brevemente del medio ambiente. Entonces a veces las madres dicen, yo no sé qué es lo que al niño le pasa, que voltea los ojitos y como que se desconecta y después ya sigue haciendo lo que está haciendo. Eso puede ser una modalidad de convulsión o de crisis.
No siempre las crisis convulsivas son estas que la persona se cae al suelo y se mueve y bota saliva por la boca. No siempre son así. A veces son un poquito más difíciles de reconocer y pueden ser, sobre todo en esos momentos en los que la persona tiene una desconexión, un periodo de desconexión de la realidad, se desmaye o no. Ustedes como médico, ¿cuáles herramientas están utilizando para diagnosticar ahora mismo el tema de la epilepsia? Bueno, ahora eso se ha incrementado de una manera increíble. Hay una gran cantidad de recursos que usamos para eso, lo cual está muy bien. Pero sobre todo, lo más importante que tiene que tener el médico para detectar eso es la historia clínica, el conversar con la persona, con la madre, con los familiares y hasta con el mismo paciente. A veces uno corre el riesgo de automatizarse y mandar a hacer estudios y ni siquiera ponerle la mano a la persona. Hay que conversar, hay que hablar con los pacientes, hay que hablar con la persona. Y muchas veces uno lo empieza a sospechar a través de la conversación, de la historia clínica. Ya después de ahí, pues tenemos muchas otras herramientas. Una de las más importantes es el electroencefalograma. Muchas personas le llaman encefalograma. Es como un registro, gráfico de la actividad eléctrica del cerebro. Se hace, es bien sencillo, es no invasivo, se puede hacer hasta en recién nacidos, se hace por media hora y lo único que se requiere es que el niño o el adulto, que la persona pues esté tranquilo. Entonces ya para eso, ya a veces se requiere una sedación que es bien suave, se da tomado y ya hay tanta modernización con eso que muchas veces ya hasta el paciente cuando se requiere un registro prolongado, como de 24 horas, ya no media hora, pues ya el paciente hasta se lo puede llevar ambulatorio, es decir, irse conectado para su casa, como en el caso de algunos cardiólogos que ponen un registro que se llama Holter. Bueno, pues así mismo es en el cerebro, pero es el encefalograma prolongado. Cuando hay un ataque de epilepsia, en mi infancia se solía utilizar poner una correa o algo que sostenga la dentadura, porque muchos de esos niños se cortaban la lengua, sangraban. ¿Es correcto colocar una correa o algo en la boca para que ese niño no mastique? Tanto quizá como una correa, pues quizás una correa per se no sea necesaria, pero sí es muy importante lo que tú dices y es vigilar la mordedura de lengua. Estos pacientes, cuando son unas crisis generalizadas, como la que te mencionaba ahorita, hacen trismo, es decir, mastican muy fuerte. Entonces ahí hay riesgo de cortarse la lengua, pero también hay riesgo de ahogamiento, de que se ahogue con la saliva, eso se llama cialorrea, y muchas cosas. Entonces, más que poner una correa es vigilar. Cuando usted vea una persona, cuando ustedes vean una persona que está convulsionando en la vía pública o que se desmaya en la vía pública y está convulsionando, lo primero que tenemos que hacer es tratar de asegurar la vía aérea. ¿Qué es eso? Bueno, pues asegurarnos de que respire. Se puede poner de lado, se le gira la cabeza de lado para que si está botando saliva, pues no se ahogue con la saliva. Podemos ayudar con nuestros dedos para que la lengua no se amontone, no se enrede en la boca, tratar de asegurar de que por lo menos pueda respirar por nariz y boca, si puede caerse, agarrarlo para que no tenga golpes en la cabeza, si está manejando, quitarle el guía o en una motocicleta. Básicamente, primero preservar la vía aérea y posteriormente preservar el resto de las partes del cuerpo para que no tenga un golpe. Y si estamos en la vía pública, pues esperar que pase la convulsión. Inmediatamente lo vamos a llevar al centro de salud más cercano para que se medique de forma inmediata. Cuando una persona tiene un ataque de epilepsia, ¿podría afectar de manera cognitiva ese ataque? Por supuesto. Por eso es también en parte el motivo por el cual se da el tratamiento. Se favorece dar tratamiento. Porque si es un niño, eso va a interferir de forma importantísima con el desarrollo cerebral, con el aprendizaje, porque un niño que está convulsionando 5 o 10 veces al día es un niño que está desconectado de la realidad. Acuérdate que cuando el paciente convulsiona, cualquiera que sea el tipo de convulsión, hay una desconexión. Entonces, si tiene 10 desconexiones al día, como quiera que éstas se manifiesten, pues ese cerebro no está recibiendo estímulo del medio ambiente, ni aprendizaje.
Igual también un adulto deja de fijar memoria, deja de fijar conocimiento. O sea que sí, a la larga, una crisis, una epilepsia descontrolada puede desembocar en un déficit cognitivo muy importante y también en un déficit del desarrollo intelectual del niño. Con relación, por ejemplo, a los ataques de epilepsia, los niños podrían desarrollar cierto trastorno a largo plazo, ya sea déficit de atención, hiperactividad o algún otro diagnóstico. Mira, no se ha relacionado de forma directa la patología de la epilepsia como condicionante del desarrollo de esas patologías. Pero sí, dado el poco desarrollo cognitivo y el retraso que representa en su desarrollo el vivir teniendo convulsiones, pues de forma indirecta, un niño podría presentar trastornos de la conducta si está muy descontrolado de las convulsiones durante mucho tiempo. Puede llegar a tener brotes psicóticos, puede tener alteraciones de la conducta severas, incluso alteraciones psiquiátricas por un descontrol prolongado en el funcionamiento eléctrico de su cerebro, claro que sí. Enfocándonos en los medicamentos, si ya definitivamente diagnosticaron a alguien con epilepsia, ¿de por vida debe permanecer en medicamentos o se pueden suspender cada cierto tiempo? Mira, eso es una pregunta muy interesante, porque así como tú me la haces, todos los padres la hacen y incluso hasta cuando yo estaba estudiando, yo misma me hacía esa pregunta. La medicación es de fácil acceso. Contamos con muchísimos medicamentos para eso en nuestro país. No todas son costosas, hay muchas que incluso están en las boticas populares, pero por norma dicen los textos que se debe iniciar tratamiento y prolongarlo por lo menos entre 5 a 7 años sin convulsión. Pero eso no significa toda la vida, porque 7 años, si uno lo toma en cuenta, para la vida de un niño que empieza una medicación, por ejemplo, a los 7 años, ya a los 14 puede pensar en disminuirse esa medicación. Eso sí, que a la hora de retirarse, tampoco no es que el paciente va a decir, ay, bueno, yo tengo 5 años que no convulsiono, ya, mañana no me tomo la pastilla. No, eso no es así. Si usted tiene ese tiempo controlado y que no convulsiona, entonces usted tiene que ir donde su médico, decir, mire, yo tengo mucho control, tengo tanto tiempo que no convulsiono, y esos medicamentos se deben disminuir de forma gradual, uno por uno si se toma más de una sustancia. Primero una, gradual, luego la otra, o sea, bajo supervisión. Y para esto también, antes de iniciar, no solo es el tiempo, también hay que hacer electroencefalograma, como te mencionaba, análisis de sangre, para ver si el funcionamiento eléctrico del cerebro se ha normalizado y si los niveles de sangre, de toxinas en el hígado y los parámetros hepáticos también están bien, para empezar una disminución gradual con vistas a la suspensión del tratamiento. Pero no es para toda la vida. ¿A qué se debe que algunos pacientes llevan el tratamiento de una manera consecutiva y gradual, como lo indicó el médico, y aún así de vez en cuando le dan ciertos ataques? Porque todas las personas son diferentes. El medicamento que uno le da, que uno elige para cada paciente, uno lo hace basado en muchas cosas, en el tipo de convulsión, en el tipo de paciente, si es una mujer, si es una joven, si es una embarazada, si es un niño, muchas cosas. Pero aún así, cada persona es diferente. Muchas veces el tratamiento no le funciona a un paciente, casi siempre porque el paciente no presenta un apego correcto al tratamiento. Esto quiere decir que la mayoría de las veces el paciente no se toma la medicina como es. Entonces eso lleva a que recaigan. Cada vez que recae se empieza la cuenta desde cero. Los 5 a 7 años se empieza desde cero. Entonces esa es la principal causa de fallo al tratamiento. Y a veces es porque hay personas que son metabolizadores rápidos, o sea, eliminan rápidamente el medicamento, más rápido que el vecino, por decirlo así. Entonces, por eso uno debe acudir a sus consultas de revisión con cierta periodicidad para que el médico pueda hacer niveles séricos, es decir, medir la medicina, el medicamento en la sangre y ver si el paciente lo está eliminando de una forma anormalmente rápida. También ocurre, por ejemplo, algunos niños que toman ese tipo de sustancia que le da una gripecita. Los niños se enferman, y qué decir, los adultos también, pero que le da el virus de la gripe, por decir, o el COVID o lo que sea.
Cuando usted tiene fiebre o tiene un virus gripal, el metabolismo se acelera y usted elimina esas medicinas más rápido. Si le dan antigripales, si le dan antibióticos. O sea, hay muchas cosas que pueden alterar la eliminación de ese medicamento y que también pueden hacer que la persona recaiga. Doctora, ¿a qué se debe que algunos pacientes de epilepsia sencillamente tienen un ataque y le puede parpadear un ojo, pero hay otros que vomitan, se orinan, hacen heces fecales en su cuerpo? Es más agresivo al momento de recibir esa convulsión. Claro, como decíamos al principio, hay diferentes tipos de convulsión. Esto está en base a la parte del cerebro que se haya visto afectada. Entonces, si es una epilepsia, se clasifican, hay una gran clasificación de la epilepsia. Pero a grosso modo, hay epilepsias que son focales y otras que son generalizadas. Las focales, como lo dice su nombre, solo una partecita del cerebro es la que se ve afectada. Por eso puede hacer que le tiemble una mano, que se le mueva un ojo, como tú dices, que se le vaya la boca de lado, como expresan a veces coloquialmente los pacientes. Y en otros casos, como en el caso, por ejemplo, de las generalizadas, la persona se desmaya, tiembla, tiene relajación de esfínteres, cialorrea, como dije ahorita. Incluso pueden tener algo que se llama un periodo posictal. Eso quiere decir postconvulsión, en la que la persona queda totalmente desorientada, hablando cosas que no son, incoherencias, hasta por un periodo de 3 horas. Y luego entonces se van orientando de forma gradual. Esto no es en todos los pacientes y se relaciona a la magnitud de la afectación eléctrica que tenga el cerebro. Cuando se trata de epilepsia aquí en la República Dominicana, o no sé si a nivel mundial, pero existe mucho la curiosidad de que si la epilepsia tiene cura, ¿puede curarse la epilepsia? Sí, puede curarse. No todos los tipos de epilepsia se pueden curar, pero en general podría decirte que sí. Hay ciertos tipos de epilepsia que son benignas y que son más que nada orientadas a aparecer en la infancia y que con el tiempo, según se va concretizando la maduración cerebral, el cerebro se hace más sofisticado, las conexiones neuronales se vuelven más intrincadas y el cerebro tiende a anular circuitos aberrantes que no le sirven para nada, que no aportan, como dice uno, que no le generan aprendizaje. Ese tipo de epilepsias sí se pueden curar. Un nombre de una que es benigna es la epilepsia rolándica de la infancia, que quizás el nombre sea un poco incómodo de recordar, pero son epilepsias en general benignas que aparecen en la infancia. Ya, por ejemplo, una epilepsia relacionada, como se dice, secundaria o sintomática relacionada a un tumor, bueno, es más difícil de curar porque mientras esa lesión esté ahí, pues el cerebro va a estar reaccionando a ella. Eso es cuando son hereditarias. En dado caso, ¿se podría operar la epilepsia? ¿Existen operaciones? Sí, claro que sí. En una menor cantidad de casos se recurre a la cirugía, pero es un recurso que cada vez está siendo más frecuente. Aquí en nuestro país existe la Liga de la Epilepsia que se dedica a registrar esos casos. Pero en general todos los neurólogos podemos llegar a ver casos quirúrgicos de epilepsia. Estos son casos por lo general que son intratables, que uno inicia con un tratamiento farmacológico, no funciona. Con otro, no funciona. A veces con más de uno al mismo tiempo, no funciona. Entonces ya eso es una indicación para uno valorar un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico varía, pero tiene que ser propuesto por expertos cirujanos de epilepsia. Entonces ya a veces se pone un marcapaso cerebral y a veces se extirpa la parte del cerebro focal que está mandando esas ondas anormales que producen la epilepsia. Pero sí, claro que sí, la cirugía, puede llegar a ser un tratamiento definitivo y excelente para el manejo de epilepsia, sobre todo las intratables. Cuando una madre, por ejemplo, le diagnostican a uno de sus hijos este tipo de enfermedades, ¿ella podría optar entre tratamiento y cirugía desde el inicio? Bueno, eso depende de cada caso, pero la mayoría de las veces, primero uno le propone tratamiento farmacológico, es decir, tratamiento con medicamentos, porque una cirugía, por más que sea, es un medio invasivo, ¿ok? Que puede tener sus complicaciones.
La cirugía es excelente, pero cuando se pondera sobre otros factores que son intratabilidad, o sea, ese tipo de cosas. Si es una epilepsia que con un solo medicamento a baja dosis puede controlarse, es mejor que optar por otra cosa. Por lo general, a inicio de un diagnóstico, no se recurre o no se plantea de entrada el manejo quirúrgico a menos que sea un caso extraordinario. Si tengo epilepsia, ¿es obligatorio que uno de mis hijos pudiera tener epilepsia? Claro que no. No es obligatorio. Puede ser, el porcentaje no pasa del 10%, en algunas series hay un 2%, la prevalencia general de la población a sufrir de epilepsia es entre 1 y 2% en el mundo, pero realmente no se hereda con un rasgo dominante. ¿Ok? Esa aparición, ese favorecimiento a aparecer en las familias es lo que se llama epilepsia de tipo idiopática, que en algunas enfermedades se refiere a que no se sabe la causa, pero en el caso de la epilepsia se refiere a que tiene cierta preferencia familiar, pero no se ha demostrado un patrón claro hereditario para todos los tipos de epilepsia. Para algunas sí, pero son las más raras. Nadar, correr, actividades físicas, es recomendable que un niño con epilepsia lo tengan, porque hay madres que tienen mucho pánico de poner un niño con epilepsia a ciertas actividades. Tienes razón. Mira, eso es una pregunta que me hacen muchas madres con respecto a sus hijos, con toda la razón. Al principio de un tratamiento, cuando la persona está descontrolada o está teniendo convulsiones, uno recomienda que no manejen, que no naden solos, ese tipo de cosas. Pero el objetivo de uno dar tratamiento es que esa persona pueda llevar una vida lo más normal posible. Entonces, un niño que se toma bien su tratamiento, que está controladito, debe ir a la escuela, debe poder jugar con sus amiguitos y tener las precauciones. Usted no va a dejar que su niño nade solo. Entonces, bueno, pues usted lo vigila y el niño, si es un niño, debe poder hacer o debe poder llevar una vida lo más natural que se pueda. Ahora, si usted es un adulto y está descontrolado, no se toma su medicina, ingiere alcohol, se trasnocha, utiliza bebidas estimulantes o energizantes con gran frecuencia, entonces uno le recomienda que no haga ese tipo de cosas. ¿Cuáles tipos de cosas uno recomienda no hacer? Ingerir alcohol, trasnocharse, alterar las horas de sueño, ingerir bebidas energizantes, manejar, nadar solos. Ese tipo de cosas uno les indica evitar porque no es una persona que está controlada. Un paciente que en su infancia tuvo epilepsia y luego más adelante quizás sufrió un accidente cerebrovascular, ¿podría recuperarse? Tiene más probabilidad de quedarse teniendo lo que se llama una epilepsia sintomática. Le llamamos epilepsia sintomática a las que son secundarias. Secundarias a un golpe, secundarias a un tumor, secundarias a otra enfermedad. Tienen menos chance, tienen más probabilidad de quedarse siendo epilépticos. Pero uno siempre le dice al paciente, siempre le da esa esperanza de que si tiene más de 7 años sin convulsionar, es una probabilidad el retiro de la medicina. Pero en estos casos muy particulares, es mucho más difícil que pueda haber una curación. Cuando se trata de mujeres, hay mujeres que desde el inicio desean un parto vaginal. ¿Es recomendable que una paciente de epilepsia tenga partos vaginales? Si está controlada y el parto y el embarazo viene sin complicaciones, es algo que se puede ponderar, es algo que se puede sugerir. Por lo general, como el embarazo y los partos a veces tienen factores inesperados, si la paciente ha tenido crisis o recientemente o la epilepsia es de un tipo de epilepsia que es de difícil control, por lo general se medica a esta embarazada hasta el momento del parto y se sugiere entonces que se le efectúe una cesárea.
Y en cuanto al seguimiento, por ejemplo, los embarazos por lo general crean ciertas inquietudes y más para una paciente de epilepsia. ¿Cuáles serían las cosas que debe tomar en observación esa embarazada? Dice, yo soy paciente de epilepsia, ante tales cosas yo tendría que salir rápido para el médico, por ejemplo. Bueno, una embarazada que es epiléptica siempre tiene muchas preocupaciones, pero es mejor, yo le digo siempre a las mujeres que tienen esta situación, que es mejor que se tomen una medicina para no convulsionar a que anden convulsionando por la calle con una barriga de embarazo. Entonces, a este tipo de pacientes se opta por indicarles medicamentos que tengan el menor efecto posible sobre sus embarazos. Si es preciso cambiar la medicación, se les cambia y se les aplica una medicación inocua para el término del embarazo. Estas mujeres deben prestarle mucha atención, por ejemplo, a sus cambios en los latidos del corazón. Si se sienten que se están ahogando, si sienten olores extraños, por ejemplo, un olor a basura en donde no hay basura, un olor a flor cuando no hay flor y no hay nadie perfumado, olores raros, visiones raras como puntitos luminosos, que vea figuras de tipo como fantasmagóricas. No debe asustarse, pero es conveniente, son el tipo de cosas que debe comentarle a su médico. Mire, doctor, a veces yo me ahogo, a veces yo veo figuras, a veces yo huelo cosas. Son el tipo de síntomas que usted debe comentarle a su médico para que ya entonces uno filtre y vea a qué prestarle atención y a qué no. Hay madres que cuando se trata de medicamentos temen por el mismo tema de que dice, el niño me está durmiendo mucho, después de los medicamentos lo siento como medio oído, en la escuela no presta atención, se me duerme en el aula. Todo este tipo de síntomas secundarios ante los medicamentos, ¿cuál sería la manera correcta de la mamá orientarse y al mismo tiempo el profesor allá en la escuela manejarlo? Qué pregunta tan importante tú me acabas de hacer. Esos son medicamentos que tienen efecto central, es decir, efecto sobre la computadora central de nuestra conducta y por ende siempre van a tener una repercusión, o mayor o menor. Estas repercusiones suelen ser adaptativas, es decir, el niño a veces las afronta con cierta dificultad, pero por lo general y la regla debe ser que el niño o que el cuerpo se adapte, termine adaptándose a la medicación. Al principio puede ser que el niño tenga un poquito de sueño, que esté un poquito inquieto, pero se le ajusta la dosis para que ya con el tiempo de adaptación ese niño pueda ir a la escuela de manera normal. Ya a veces uno opta por cambiar el horario a la cual se le aplica la medicina, si se le da antes de acostarse o si se le cambia la dosis, se le reparte. Ya son cosas que uno maneja en cada caso en particular. Pero sí, son factores que hay que prestar en cuenta, pero que por lo general van disminuyendo con el tiempo por adaptación. Con el tiempo podría acostumbrarse con normalidad a ese tratamiento y ser un niño despierto, ser participativo en su clase. Sí, claro, depende del tipo de epilepsia que sea. Hay epilepsias que son de difícil control y hay epilepsias que son secundarias o relacionadas a síndromes cerebrales, en los que hay otros síntomas como alteraciones de la conducta, como alteraciones en el desarrollo per se. Pero si es, vamos a decir que si es solamente la epilepsia que apareció por alguna razón, el niño debe poder tener un desarrollo lo más normal posible. Graduarse del colegio, graduarse de la universidad, casarse, tener hijos, si ese es su deseo. Doctora, nosotros las madres protegemos mucho a nuestros niños. Desde la primera ocasión que sucede un evento, un ataque de epilepsia, jamás en su vida usted se separa de ese niño. Hay un apego materno que posiblemente sea un adolescente y todavía usted quiere dormir cerca de él y estar pendiente de él por si acaso durante la noche pasa cierto inconveniente. Pero el niño dice, quiere poner un stop, un paro. ¿Qué recomendación usted le da a este tipo de madres que tienen un niño epiléptico, que no lo dejan solo un solo segundo por el pánico, el miedo de que en cualquier momento pueda suceder un acontecimiento y están muy cerquita de él en todo momento? Bueno, eso hay que comprenderlo también. Sobre todo,
en mi caso particular, yo que también soy madre, pues trato de entender a esas mujeres que pues son sus hijos. Entonces el médico tiene que tratar de ponerse también en esos zapatos y tratar de entender a la mamá. Al principio, uno no solamente trata al niño, sino que también uno tiene que hacerse un poco de psicología y tratar a esa mamá. Dejarle saber a esa mamá que ella puede contar con el médico del niño, que puede llamar a cualquier hora, que puede preguntar, porque es un tiempecito nada más, que esa madre te va a estar bombardeando con preguntas hasta que ella esté tranquila y hasta que ella sepa manejar esas situaciones. Cuando ella aprenda más o menos eso, ella misma va a tomar la decisión de orientar a su hijo, de orientar a su bebé, de manejar las cosas, incluso también por el mismo bien del niño. Darle un poquito de libertad. Darle un poco de confianza para que pueda ir a los cumpleaños de sus amiguitos, para que pueda aprender a montar bicicleta. O sea, eso también es parte del desarrollo del niño. Y cuando esa mamá lo entiende, uno tiene un aliado, una tiene una aliada con esa mamá. O sea, así es, doctora, ¿dónde usted se encuentra ubicada? Día de consulta, la cita, el horario, todo con relación a usted. Bueno, pues estamos ubicados en la Clínica Corominas, en la primera planta. Estamos ofreciendo consultas todos los días en horario corrido, desde la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos de Clínica Corominas están abiertos. Bueno, el teléfono es el 809-580-1171 y de ahí la central, bueno, pues les va a pasar a mi consultorio, donde con muchísimo gusto le vamos a recibir en cualquier inquietud. ¿Usted trabaja por cita o se puede ir de manera voluntaria cualquier paciente que esté, por ejemplo, en casita? Idealmente es por cita, porque así la persona no tiene que esperar, pero a veces llegan pacientes y también los agendamos para ese mismo día, o sea que pueden llegar tranquilos. Ah, no, perfecto. Señores, ustedes que están ahí en casita, no se muevan. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero al retorno seguimos con más del Sapo en la Sopa. Aprovecha ahora que estamos en pausa comercial y síguenos en las redes como El Sapo en la Sopa, en YouTube, Instagram y TikTok. Atención personas con visión borrosa, diabéticos, ojos rojos, uñas y todos los problemas en tu vista. Óptica Americana continúa con su gran jornada visual con los médicos cubanos y americanos. Lentes completos desde 1,500 pesos. Medicamentos totalmente gratis. Óptica Americana. San Luis, esquina General Cabrera, 809-570-8181. Óptica Americana, un centro de óptica y oftalmología. Óptica Americana. Mi nombre es Cindy Herrera, asesor de familia, Fuente de Luz Memorial Service, servicios de cementerio y funeraria privado. Estamos ubicados en Santiago, San Francisco de Macorís y ahora con una nueva sucursal en San José de las Matas. Tenemos lotes muy conocidas como bóvedas subterráneas, jardines familiar, subterráneas, panteones familiar, con una estructura en concreto armado sobre la tierra. Fuente de Luz Memorial Service se encarga de todo desde la funeraria hasta la morada final. Con tan solo un inicial cuenta con la previsión y cuotas con fácil acceso. Pagos mensuales cuales pueden ser personalizados basado a su estatus financiero y o presupuesto. Para mayor contacto puede comunicarse conmigo al 609-902-9922. Estamos abiertos a apoyarte y orientarte para que tomes la decisión. Es algo inevitable, cual hacía falta en San José de las Matas. Si quieres
¿Quieres disfrutar de una pizza totalmente fresca y con una salsa única? Retro Pizza es para ti. 3 años deleitando tu paladar con un amplio menú. Pizza familiar, pizza jumbo y personal, rollitos de pepperoni y nuestros famosos nuditos y calzones. Estamos ubicados en la Avenida República de Argentina, número 2, Rincón Largo, Santiago. No importa dónde estés, contamos con servicio a domicilio a todas partes del Cibao. Nuestro horario es de lunes a jueves de 4 de la tarde a 10:30 de la noche y de viernes a domingo de 12 del mediodía a 10:30 de la noche. Contáctanos al 809-806-1990. Síguenos en nuestras redes sociales @retropizza.rd. Estás viendo El Sapo en la Sopa, política con color.